Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Bueno, buenas tardes. Yo soy Antonio Rojas, soy médico general y terapeuta de medicina china, y mi compañero. Soy Carlos Muro y soy osteópata y posturólogo. Cuando nos dijeron de hacer una charla para un simposio de médicos y terapeutas, nos dijeron, ¿de qué quieren hablar? Entonces, escogimos hablar de lo que hacemos nosotros en nuestros centros, de cómo tratamos nosotros a los pacientes que nos llegan allá y la perspectiva que utilizamos como medio de terapia para esos pacientes. Entonces, nos hicimos una pregunta y era como una discusión que teníamos interna de ¿otra medicina interrogado u otra medicina afirmativo? Yo decidí que fuese interrogado. Y quisiera saber qué les sugiere esa interrogación. ¿Qué les viene a la cabeza cuando piensan en otra medicina? Diferente. Diferente. Puede valer también. Diferente a Diferente a la alopática. la alopática. Ajá. Dale, ¿y a ti? Alternativa. Alternativa a. Sí, a la convencional alopática. Siempre está la convencional, la alopática, como. Cuando se oye medicina, todo el mundo piensa en la alopática. Vale, ahí quería llegar, precisamente. Por favor. Pensamos en esto. En medicina, alopática, occidental, química, entre comillas, y es lo que vemos siempre. Personas, pacientes, que tienen un síntoma y ese síntoma trata de ser anulado por medio de un medicamento X. Y esa persona se va llenando de pastillas, medicamentos, según los síntomas que vaya teniendo. Entonces de pronto vemos a nuestro alrededor y vemos que no tenemos amigos o familiares que no tomen pastillas. ¿Cuántos de aquí toman una pastilla al día? Por ejemplo. ¿Cuántas tomas? 4. 4. ¿Alguien toma 2? Yo bastante más. Bastantes más de 4, vale. Te estás volviendo así. Sí. Esto sería un extremo del espectro. Entonces tenemos la medicina alopática o medicina occidental, como queramos llamarla, a un extremo. Y sería esto, por favor. Aquí tendríamos el otro extremo del espectro. Entonces, todo natural. Entonces pasamos del individuo químico, laboratorio, medicamentoso, al individuo natural, bio, eco, verde, muy guay. Y esto está de moda, y esto es bueno, y lo otro es malo. Y lo dividimos así, bueno, malo, blanco, negro. Y ya está. ¿Sigo? Este es un mundo que nos muestran farmacéuticas. Este es el otro mundo que nos muestran herboristerías. Herboristerías y mercados bio. La cosa está, estamos en una tesitura. ¿Cuál de las dos escojo? ¿Con cuál me voy? ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es la mala? ¿Cuál me va a servir? ¿Cuál me va a sanar? ¿Cuál no va a hacer absolutamente nada por mí? Puedes combinar. Dice que se pueden combinar. Ah, esta es una solución. ¿Por qué tengo que escoger? Muy bien. Y entonces, ¿por qué estábamos enfrentando al principio la medicina alopática con las medicinas alternativas? Que tendemos a hacer eso involuntariamente, a demonizar la medicina alopática y a poner por los aires, en el cielo, las medicinas alternativas. ¿Y son alternativas a qué? A una cosa que ya existía, se supone. ¿Podríamos de pronto cambiar el término a, en vez de decir alternativo, a decir complementarios? Y resulta que no es complementario a una, sino complementario entre todas.
y de pronto, solo de pronto, ninguna es el eje central. Porque es que lo que puede ser eje central para Carlos es diferente que para Loli o es diferente que para Antonio, dependiendo de cómo viva Carlos, Loli y Antonio su enfermedad. Ni siquiera la enfermedad que tenga, sino de cómo viva esa enfermedad. Podría ser una posibilidad. Combinar. Ahí está. Porque es que a la larga, tanto una pastilla como una infusión es lo mismo. Es química. Va a interactuar conmigo desde mi química y con su química. Yo voy a tener receptores químicos que van a aceptar a esas cosas que me estoy tomando. ¿O no? Entonces a la larga todo es química. Lo que pasa es que una es sintética de laboratorio y la otra es natural porque yo arranco la hoja de la mata, por decir algo. O la pongo a secar o le hago un tratamiento biológico. Pero es química, porque nosotros somos química. ¿Sí? Entonces no tengo que escoger, no tendría que escoger, no debería escoger. Debería ser aunar y sumar, porque la enfermedad no es unifactorial. Voy a ver más adelante, la enfermedad es multifactorial. ¿Sí? ¿Cómo funcionamos nosotros? Entonces, hay una frase que la utilizaba mucho Einstein, que todos conocemos, y es: los seres humanos no funcionamos directamente sobre el mundo como es, sino más bien funcionamos a través de la representación que hacemos de ese mundo. Cada uno de nosotros crea su mapa personal que utiliza para generar sus conductas individuales y únicas. Si esto es cierto, ya haríamos como un silogismo, si esto es cierto, cada uno de nosotros se enferma a su manera. Nadie se enferma igual a otra persona. Aunque alguien estornude aquí, ahora, y todos entremos en contacto con ese virus, todos nos vamos a enfermar y a todos nos va a dar gripe. Y si a la mitad de nosotros le da gripe, cada uno va a experimentar esa gripe de diferente forma. Y es la misma cepa, porque fue el mismo estornudo. Y va a ser una gripe totalmente diferente. Entonces, lo que importa no es la gripe, sino quién tiene la gripe y cómo vive esa gripe. Más adelante vamos a ver qué tan importante eso es en la interpretación de esa enfermedad y lo que tenemos que hacer con la terapéutica de esa enfermedad y de la persona que tiene la enfermedad. Como seres humanos somos observadores de esa realidad y la vamos a interpretar según nuestro criterio. Entonces percibimos, interpretamos y activamos las emociones. Cada interpretación lleva a una emoción o emociones. Nuestro sistema de realidad, o sea, como yo vea esa experiencia y como yo viva esa experiencia, es lo que va a hacer que yo esté satisfecho o insatisfecho con el resultado que se dé. O me gusta o no me gusta lo que pasó. Yo decido. ¿Es bueno o es malo lo que pasó? Yo decido. Y dependiendo de la escogencia que yo haga, así mismo va a ser el grado de equilibrio que yo tenga con esa nueva situación a la que me estoy enfrentando. Todo esto tiene que ver con mi nivel mental, con mi nivel emocional, con mi nivel cognitivo y muchas veces sin que yo me dé cuenta. Siempre estamos escogiendo, siempre, aunque no nos demos cuenta. Cada uno de nosotros escogió la ropa que tiene puesta hoy. A lo mejor no lo hizo conscientemente, a lo mejor se dejó llevar con la intuición, o a lo mejor desde hace 3 días dijo: me voy a poner esto. Yo hace como una semana compré esta camisa. Y dije: me la pongo el día de la charla. Seguimos. Aquí aparece la multicorporalidad. Entonces, hablo de multicorporalidad porque no me enfermo, en el ejemplo que puse ahora, solamente porque... ¿Tu nombre? Yo, Rocío. Porque Rocío estornudó.
no me voy a enfermar porque Rocío estornudó. Yo me voy a enfermar porque Rocío estornudó, porque soltó virus con su estornudo, porque yo estaba cerca de Rocío, pero es que además mi sistema inmunológico no estaba muy bien. Y entonces llegó el virus y anidó en mí, se reprodujo y me dio gripe. Por todas esas cosas me enfermé yo. Y entonces, ¿y por qué tenías el sistema inmunológico bajo? Es que estaba muy mal en el trabajo, fue un día fatal, y hubo muchos problemas, se dañó la tubería y el recibo de la luz. Entonces, ¿te enfermaste por el recibo de la luz? ¿Por la tubería? ¿Porque tuviste un día malo? ¿Porque Rocío estornudó? ¿Por qué fue al final? Fue por todas esas cosas y por ninguna. A la larga me enfermé porque yo que soy el receptor, no estaba preparado para defenderme de ese virus que Rocío esparció por aquí. ¿No? No es la mala, ¿eh? El malo es el sistema inmunológico. Entonces, así mismo como hay múltiples cosas que me enferman, también hay múltiples niveles en donde esa enfermedad se puede reflejar en mí. Porque claro, nos estamos viendo todos aquí, nuestro cuerpo físico, es muy evidente. Entonces, ustedes me ven negro, alto, que tiene una camisa, que tiene un pantalón, que mueve las manos, que tiene los ojos oscuros, que está calvo, bueno, casi. Eso es físico. Pero, ¿quién está hablando? ¿Quién anima al físico, al cuerpo físico para que hable? ¿Y las ideas que tuvo para crear este PowerPoint y las ideas que está diciendo, que está pensando ahora para verbalizarlas por medio del cuerpo físico, eso pertenece a otro cuerpo. Entonces ya viene mi cuerpo mental. ¿Y será que está nervioso o será que está tranquilo? ¿Será que está ansioso? ¿Será que quiere terminar rápido para irse a comer? Eso ya no es físico. O el hambre lo siento físico, por supuesto, pero ya viene la emoción. Está nervioso, está tranquilo, está ansioso, está triste. Eso ya pertenece a otro nivel de energía en mí, nivel emocional. Pero es que está salivando mucho. ¿Y por qué saliva? Es que su sistema nervioso autónomo está funcionando. Pero ya la salivación, ¿de dónde le viene? De las glándulas salivales. Ya estamos hablando de un nivel energético de la célula. Porque a la larga, todo lo que hacemos nace en una celulita insignificante. En una celulita. Y que se suma con otras 500.000 millones de células y nos hace. Entonces vean los 4 niveles que he abarcado. Nivel físico, nivel mental, nivel emocional y nivel energético. Esos son 4 pilares que nosotros utilizamos en nuestra consulta para abordar al paciente. Sí, el paciente la mayoría de las veces va a la consulta por su nivel físico, es cierto. Porque el dolor, el malestar, la inflamación, la irritación, lo sienten a nivel físico. Y es lo más evidente para mí y para nuestro nivel de comunicación más común, más básico, es el dolor, es lo que siento, ¿sí? Entonces por eso voy a consultar, pero eso no quiere decir que solamente el desequilibrio, y cuando hablo de desequilibrio estoy hablando de cualquier patología, el desequilibrio se encuentre en ese nivel físico. Si se está manifestando en el nivel físico es porque ya los otros niveles han sido afectados. Y la representación final es en ese nivel físico. ¿Me van siguiendo? Si algo que no entiendan me pueden contar. Seguimos. Entonces aquí tenemos cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo emocional y cuerpo energético. Entonces la idea es que si estas 4 dimensiones están funcionando correctamente, nosotros estamos en equilibrio. En equilibrio quiere decir sano. Sano tanto físicamente, como mentalmente, como emocionalmente, como energéticamente. Eso se traduciría en que yo estoy feliz. Y entonces, happy flower. O sea, todo el new way. No es esa la idea. La idea es que si tú estás en equilibrio,
puedes asimilar mejor las cosas no tan malas que te pasan en la vida. No es que todo vaya a ser bueno, no. Habrá cosas malas que tuviste una pérdida de un ser querido, ahora que estamos en la conferencia de Lori. No sé, ¿tú no fuiste? ¿No? Bueno, estaba una conferencia ahora sobre las emociones y hablaba ya sobre los duelos, las pérdidas y los duelos. Entonces, un duelo a priori es una cosa mala, porque se murió alguien, el duelo por fallecimiento en este caso, se murió alguien que yo quería y me afecta, y entonces eso sería malo. Pero puede ser que eso malo me enseñe algo en mi vida y que yo después de que atraviese ese duelo y lo gestione adecuadamente, sea mejor persona. Y mejor persona no quiere decir que voy a ser la Madre Teresa de Calcuta. No, ser mejor persona es que he aprendido, he tenido una experiencia que me ha dado más herramientas para yo estar en equilibrio en mi vida, conmigo y con los demás, y en el entorno en que me encuentre. Ahí soy mejor persona. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta de que siempre deberíamos, como terapeutas, actuar sobre estas 4 dimensiones. Un paciente que llegue a nuestra consulta y me diga, es que tengo una lumbalgia. Yo, vale, yo no soy osteópata, pero Carlos es osteópata. Yo le digo, Carlos, es que el señor tiene una lumbalgia, entonces sería que tú no puedes hacer un trus para que la lumbalgia deje de estar. Sí, se le hace el trus. Ya no me duele, y se fue. Actuamos en el cuerpo físico, pero nunca le preguntamos cuándo tenía la lumbalgia, por qué tenía la lumbalgia, desde cuándo tenía la lumbalgia, qué ha pasado en su vida antes de que apareciera la lumbalgia. No sabemos nada, solamente sabemos que le duele y que él quiere que le quiten el dolor. ¿Y eso lo puede quitar con el trus? Sí, pero eso sería engañarlo también. Porque él se va y va a volver. Bueno, sí vuelve. Va a volver donde Carlos o donde otro terapeuta porque le volvió la lumbalgia. ¿Y por qué le volvió? Si él se la quitó. Porque quitamos el síntoma. Estamos actuando solamente sobre la manifestación del desequilibrio que es en el cuerpo físico y nos estamos olvidando de los otros cuerpos. Y esos otros cuerpos también hacen parte de ese paciente. ¿Sí? Bueno, subrayando un poquito lo que has dicho tú, que nosotros en osteopatía también decimos que la verdad es que no existe, honestamente no existen enfermedades. Lo que existe es gente enferma. Y lo mismo, subrayando lo que decías tú, un mismo hecho objetivo nos puede hacer enfermar a uno sí y a otro no. Porque un mero gesto de agacharme a coger un lápiz me queda clavado. En la lumbar y no me pueden erguir y me duele. Si hace 10 minutos no me dolía nada y 3 días antes no me dolía nada y tal. Bueno, pues he sido realmente la gota de colmo el vaso para entrar yo en esa disfunción global, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la mecánica, que es lo que hacemos en osteopatía y en posturología, sí que entramos directamente al cuerpo físico y a la involuntariedad de ese cuerpo físico, ¿no? Porque al fin y al cabo somos una estructura bípeda pegados a un 9,8 de gravedad, a una tierra y que mantenemos unos parámetros de horizontalidad de los pies y horizontalidad de la vista. Y eso es algo de control cerebeloso, no es algo de control voluntario. No tiene que pasar ni por el córtex prefrontal ni por la razón. No tienes que pensar para no caerte. Tú caminas y vas funcionando, te agachas, coges una flor, miras el cielo, te estiras y no te caes. Cambias el centro de gravedad constantemente, pero mantienes un equilibrio. Y ese equilibrio tiene que ver con los pies, que te pegan a la tierra, con el vestibular, que es el oído interno, y con el ojo, que da una horizontalidad. Todo el sistema va a tender a esa verticalidad de las 2 piernas articuladas y a esa verticalidad de la columna articulada en 24 piezas y a estas horizontales que tenemos entre los ojos y entre los pies, ¿no? La boca tiene 3 pisos horizontales bien claros, ¿no? La mandíbula con el temporal, el diente con el maxilar y el diente con la mandíbula y la posición horizontal de los dientes. Un desequilibrio porque me faltan las 4 piezas posteriores superior derecha, va a haber una cojera en la masticación, va a haber una cojera en la ATM, va a haber una adaptación de la cervical. Y tenemos un dolor cervical sin apreciar un dolor mandibular por culpa de una ausencia de determinadas piezas. Pero mira lo que está diciendo Carlos, ya ha relacionado la osteopatía con la odontología, por ejemplo, entre otras cosas, y ha hablado de dientes. Y a mí que me importa que se me caiga el diente, o sea, ¿qué tiene que ver el diente con una emoción, o con la bipedestación, o con mi equilibrio? Resulta que el diente es parte de la estructura de nosotros y viene del mismo embrión y de la misma celulita unitaria
cuando se unió el óvulo y el espermatozoide. Todo sale de la misma parte. Entonces, obviamente, todo se relaciona entre sí embriológicamente. Y cada diente de nosotros, energética y embriológicamente, está relacionado con un órgano interno de nosotros. Y si nos vamos a teoría de medicina china, cada órgano de nosotros está relacionado con una emoción. Y cada órgano de nosotros tiene un alma, que se llama así en medicina china, un alma que es de ese órgano. Y por eso se comporta ese órgano como se comporta. Y por eso tiene la función que tiene. Y el conjunto de esas almas de los órganos es el conjunto de mi alma, que es mía y de nadie más. Entonces, por eso mis órganos se comportan como yo me comporto, no como se comporta mi vecino. ¿Sí? Volviendo al tema de la postura y de la involuntariedad de la bipedestación del ser humano y cómo nos pegamos a la tierra y cómo interactuamos con el medio que nos rodea, subrayar también lo mismo que decías, pero hablamos del mismo caso, ¿no? Que existen varias horizontales y varias cavidades que tienen un mecanismo de presiones, de cohesión visceral y que dan armonía a la vida, ¿no? y al funcionamiento básico de un ser humano desde el punto de vista involuntario. Involuntario, volviendo al tema de la emoción y de la razón, involuntario porque es de control autónomo, destinado a vegetal, pero que está condicionado no a lo que piensas, si piensas en rojo o en blanco, si piensas en grande o en pequeño, sino condicionado al gesto y a la emoción. Ahora vamos allá. Esa es la clave de lo que somos también, ¿no? A nivel mecánico, ¿no? Y por qué alguien con una discopatía severa vive bien y hace deporte con prudencia y alguien con menos patología física real vista en una resonancia, con una pequeña protrusión sin pérdida de disco, sufre y malvive y está constantemente lesionado y demás. Pero no solamente la parte del disco que se ha dañado y que roza el nervio la que realmente sea culpable, sino un compendio de circunstancias emocionales, bioquímicas, no es la discopatía, sino quién tiene la discopatía. Efectivamente, volvemos a lo mismo. ¿Quién tiene la discopatía y no la discopatía? Aquí venimos de 4 pilares y aparecen 5 aquí, ya les explico por qué aparece ese quinto. Entonces tenemos repasando el cuerpo más denso, que es el cuerpo físico, el que vemos y con el que nos manifestamos, y ese cuerpo vital o etérico, que es la estructura que visualiza y da energía al cuerpo físico, interpenetrando cada célula y átomo del cuerpo físico. Y los centros son los chakras. Aquí estamos hablando del cuerpo energético, del cuarto nivel que les hablé yo. El cuerpo emocional, también llamado cuerpo del deseo, a través de él sentimos, palpitamos, nos angustiamos y son los plexos emocionales. El cuerpo mental, pensamientos, ideas, procesos mentales, son centros de los arquetipos. Ahora más adelante hablamos en particular de esos arquetipos. Y ese cuerpo espiritual que se une con este cuerpo etérico para dar el cuerpo energético. Ese cuerpo espiritual contiene esquemas o memorias de formas físicas donde el sonido crea la materia y la curación por la palabra resulta eficaz. Este cuerpo nos da en parte la explicación de por qué puede ser sanador un sonido conocido por nosotros y un sonido que nos evoca algo positivo en nuestra vida. Por ejemplo, estoy triste y recibo la llamada de mi mamá. Y oigo la voz de mi mamá y me reconforta. Y de pronto estoy un poquito menos triste. Va por esto, por ese sonido. Porque es que la voz de mi mamá es de mi mamá, no es de mi vecina. Y esa voz de mi mamá, yo la he conocido, la he escuchado y la he vivido desde que he estado en su vientre, toda mi vida. Y me da paz y seguridad. Y en ese momento necesito eso. Y puedo vibrar. Todo lo que sea vibración en nosotros es vida, es cambio. Lo veremos más adelante. Entonces, hay un lío, que es, de hecho está en la parte de atrás del tríptico del Symposium, habla de en la vida que vivimos actualmente, ¿no? Y entonces generalmente, y muy generalmente, estamos en un estado de lucha y o huida por el medio ambiente que nos desenvolvemos. Gastamos grandes cantidades de energía en emociones como la ira, frustración, ansiedad, abandono, agresión, miedo, venganza, en fin. Esas emociones acompañan a pensamientos similares o iguales y son nuestros estresores,
que luego representamos como estructuras corporales y síntomas somáticos. ¿Qué significa estar en modo huida? Tiene que ver, pasa por favor, pasa la próxima, aquí, tiene que ver con esto, es anatómico, es fisiológico, es químico, es energético y es evolutivo. Si nos remontamos a cuando todavía no éramos Homo sapiens, teníamos un cerebro reptiliano. Y ese cerebro reptiliano, que es de los animales, los primates, es instintivo, es mi instinto. Y no pasa por mi raciocinio. De hecho, en esta época de nuestra evolución no existía el raciocinio, solamente existían los instintos. Y eso queda de memoria en esta parte del cerebro actual de nosotros. Y es aquí. Después viene el cerebro límbico, que es cuando aparecen las emociones. Entonces ya no solamente es instinto, ya no solamente es supervivencia, sino que siento. Y siento porque hay una parte de ese cerebro que se ha desarrollado y aparece el sistema límbico, donde yo vivo o malvivo mis emociones. Como yo digo, disfruto o padezco. Y lo nuevo, que por eso se llama neocorteza, es lo más nuevo que tenemos nosotros como seres humanos en la evolución, es el córtex. Y en el córtex ya aparece el raciocinio. Y entonces ya, además de lo instintivo y de la emoción, aparece mi interpretación de esa emoción. Porque la emoción solamente la siento y ya está. Pero no, lo teníamos que complicar un poquito más. Y entonces ahora, ¿por qué siento? ¿Y qué es lo que estoy sintiendo? ¿Y es bueno? ¿Es malo? ¿Me hace daño o no? ¿Y qué pasará ahora? Eso ya es raciocinio. Entonces la cosa es, si yo solamente estoy hablando de huida, cuando yo huyo de algo, es porque ese algo está atentando contra mi vida, contra mi bienestar. Entonces yo huyo, obviamente. Entonces aquí estamos hablando de cerebro reptiliano, primitivo. Hay un libro donde el científico, ahora se me olvida el nombre, lo siento, ya se los diré, que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? ¿Lo conoces? No va de cebras, ni de úlceras, va de esto, de estrés y estresores. Pero dentro del libro hay es como una fábula, una representación que él hace que dice, la cebra está en el abrevadero en el Serengeti y está tomando agua, pero la cebra sabe que dentro del agua está el cocodrilo y que en el montoncito de allá está el león, esperando a que se descuide para comérsela. Entonces ella está tomando agua, pero está con sus sentidos alertas. Estar con sus sentidos alerta es estar en modo huida, porque hay peligro. Y yo necesito adrenalina, ¿para qué? Porque la adrenalina me da rapidez de acción. Al menor movimiento del lago o al menor movimiento del montecito que hay allá, salgo corriendo. Yo, cebra. Salgo corriendo, pero el cocodrilo no me va a perseguir en tierra. Y si hago zigzag, se cansa rápido por su volumen. Cuando ninguno de los dos vaya detrás de mí, me tranquilizo y la cebra se tranquiliza y comienza a pastar. Y ya. Y utilizó la adrenalina cuando le correspondía. Eso es una buena utilización de mi sistema de huir, mi sistema de estrés. Entonces él hace la comparación con nosotros. Y dice, el ser humano, todos los días, todo el día, tiene aquí el león y aquí el cocodrilo. Y está huyendo. Y ahí sentados podemos estar huyendo. De hecho, lo hacemos sentados. Incluso durmiendo. Incluso durmiendo podemos estar huyendo del león y del cocodrilo. Entonces es una cosa que la debo usar puntualmente para mi supervivencia, la utilizo todo el tiempo, sin restricción, a expensas de lo que eso va a hacer en mí. Entonces, ¿qué hace en mí? Si de verdad hay un león ahora aquí, yo no necesito hacer digestión. Yo necesito correr. No es más.
Así que necesito toda la energía que yo pueda generar para correr. Y como las piernas son las que me van a servir para correr, toda mi circulación se reequilibra y va a mandar la mayoría de la circulación a mis piernas para que se oxigenen y yo pueda correr y no me canse. Yo no voy a mandar circulación a mi sistema digestivo porque no necesito hacer la digestión. Con el perdón de ustedes. Yo no voy a ir corriendo y un momentico no es que tengo que cagar. No, yo tengo que correr. Así que esto se queda paralizado porque no tiene la suficiente irrigación. Aunque estemos ahí sentados, porque es que este cerebro no tiene raciocinio. Este es el primitivo. Y él solamente va a recibir la interpretación de que estamos en peligro y estamos en modo huida. Y esto es durante días, semanas, meses y años de estrés laboral, por ejemplo, o de estrés de pareja. Imagínense, años en esa fase de huida. Entonces, obviamente vamos a tener sintomatología gastrointestinal por el estrés, porque la adrenalina siempre va a estar a tope y la adrenalina en nosotros es una sustancia que en su proporción adecuada nos da la vida, de hecho si no ya nos morimos, pero si está en una proporción desproporcionada, valga la redundancia, no adecuada, nos mata lentamente, nos mata el estrés. El estrés predispone el cuerpo a cualquier tipo de patología. Es el desequilibrio principal para que aparezcan otros desequilibrios secundarios que nosotros llamamos enfermedad. ¿Sí? No son los eventos que suceden los que perturban a los seres humanos, sino la opinión o interpretación que se hace de ellos. Recuerden que dijimos que nosotros tenemos nuestra propia realidad. Entonces, un ejemplo es, no eres tú, la o el, que me enfada por llegar tarde, sino que soy yo, la o el, que se enfada con él mismo, conmigo mismo, por pensar que eres un impuntual y que no tienes palabra. Si tú llegaste tarde, pero el que hizo la interpretación de tu llegada tarde fui yo. Y el que se enfada soy yo. El culpable o la culpable no es el que llegó tarde. Yo decido si me enfado o no. Yo decido si me quedo esperando 15 minutos o simplemente me voy al minuto siguiente de la hora esperada. Y me voy tranquilo. O me voy enfadado. O espero tranquilo. O espero enfadado. Yo elijo. Consciente o inconscientemente, yo elijo. Y si ya me voy a quedar, ¿para qué me enfado? Si ya me voy a quedar. ¿No? Y me evito todo el caudal de adrenalina que conlleva eso. Sí. Esta elección es de nosotros. Si queremos ir por ese camino, allá al paraíso, o no. O nos enfadamos y nos llenamos de adrenalina con todo lo que eso trae. Aquí aparecen los arquetipos de los que habíamos hablado antes. Estos arquetipos vienen del cuerpo mental, pero también se manifiestan en los cuerpos emocional, energético y obviamente en el cuerpo físico, donde se van a manifestar. Un arquetipo, en términos generales, es un patrón ejemplar del cual otros objetos o ideas o conceptos se derivan. Entonces, por ejemplo, lo que hicimos al inicio de la charla, de hablar de las medicinas, entonces tenemos el arquetipo de las medicinas alternativas. Se utiliza el arquetipo de que medicina alternativa, es guay, es sano, es bueno, y no tiene por qué ser así. O es un terapeuta de naturopatía, es comprensivo, es mente abierta, es bueno, no tiene por qué ser así. O es un médico cirujano, neurocirujano de la clínica Quirón. Ese es científico y ese es mente cerrada. Esos son arquetipos que ya se tienen por ciertos y no tiene por qué ser así. Puede ser que este neurocirujano sea mente abierta y resulta que el naturópata solamente crea que la naturopatía es la buena y no crea ni en la homeopatía, ni en la ideología, ni en nada más. Y es cerrado y es un alternativo. ¿Sí? Esos arquetipos nos encajan y nos limitan la visión que tenemos. Tú sí estabas en la charla de Alex,
Alex es un compañero que tenía una charla esta mañana y nos hizo un ejercicio muy bueno con un globo y nos decía, más o menos era, cada que piensa en una idea que tengas preconcebida de algo como que te frene. Y cada que piensas en esa idea, infla un poquito el globo. Y, ¿verdad? Y infla, piensa en otra, infla, piensa en otra, infla. Resulta que el globo se fue poniendo muy grande. Entonces decía, ahora mira a tu alrededor, mira a tu vecino, mira a tu compañero que tienes al lado. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves claro o ni siquiera lo ves? O sea, el globo estaba aquí, claro, uno no veía nada. Entonces, que esos arquetipos que yo tengo como fijos de mí, como normales, incluso sin saberlo, me quitan la visión real de lo que estoy viviendo. Y tengo aquí algo que me impide, y a veces sin saberlo, algo que me impide ver mi realidad. Pero estoy viviendo esa realidad. Ojo, que eso es lo complejo. Que no la estoy viendo, no la estoy visualizando como debe ser, pero la estoy viviendo o padeciendo. Esos son paradigmas. Esos son arquetipos. Algunos arquetipos son ciertos, ¿ah? ¿Por qué nos enfermamos? Hablamos ahora de la multicorporalidad. También la enfermedad es multipatógena. O sea, hay muchas cosas que nos enferman y no es una sola. Porque nosotros somos seres que interactuamos socialmente. Entonces, está el sedentarismo, otro arquetipo, los hábitos, fumar, beber licor, comer demasiados azúcares refinados sobre todo, qué tipo de alimentación tienes, que aquí podemos hablar de cómo, cuándo, de qué tipo de alimentos consumes. O sea, la alimentación es grandísima. Aquí en la alimentación también podríamos meter hidratación, que hace parte de la alimentación. Los horarios, si tenemos en cuenta nuestro ritmo circadiano o no, si le hacemos caso a eso o no. Bien sea porque mi trabajo o mi estudio no me lo permite, o porque sencillamente mi estilo de vida es así, yo me he acostumbrado a ser así y creo que eso es lo normal. Me refiero a que a lo mejor me levanto a las 2 de la tarde y ahí empieza mi día, pero resulta que yo me estoy yendo a dormir a las 4 de la mañana y mi ritmo circadiano es así, el que yo vivo, pero resulta que mi reloj biológico interno no es solo mío, es del ser humano. Porque es que yo soy Antonio, pero Antonio pertenece a una especie. Y esa es la especie humana, creo. Y entonces, claro, la especie prevalece. Y aunque yo lleve un ritmo circadiano muy propio, el de mi especie es uno solo. Y es como un denominador para todos nosotros. Aunque cada uno de nosotros después lo altere según como le convenga. Pero esto sigue ahí. Y entonces va a haber una disociación entre lo que debe ser como especie, como ser humano, y lo que es como persona individual. Y eso también me puede enfermar. Sin palabras. Móviles, proyectores, ordenadores, microondas, tablets, etc. Y por supuesto la gestión de las emociones. Vuelve la multicorporalidad. Entonces la cosa es, si tenemos 4 niveles al menos, que pueden haber más, nosotros utilizamos 4 en nuestra consulta, y si nos enfermamos no por una cosa, por un aspecto de vida, sino por muchos aspectos de mi vida y de mi entorno, entonces no sería lo coherente y lo correcto pensar que la terapéutica para llegar a la sanación también debería ser multifactorial, que no solamente podría ser una terapia, sino que a lo mejor necesito de varias terapias, que a lo mejor no necesito de un terapeuta, sino que necesito de un grupo de terapeutas. Es una posibilidad. Y es la posibilidad que trabajamos nosotros como grupo terapéutico en nuestra consulta. Yo le puedo dar lo que yo sé al paciente, pero como todo ser humano, debo reconocer mis límites. Entonces yo llego hasta aquí. Pero ¿y si necesita, creo yo, que necesita una terapia de osteopatía o una terapia de bioresonancia
o incluso una terapia psicológica y yo no se la puedo dar, debo reconocer ese límite en mí. Pero además de reconocer ese límite en mí, debo saber qué diablos hace el osteópata, o qué diablos hace el que hace la constelación familiar, o qué diablos hace el psicólogo gestal, o qué diablos hace un homeópata, para saber si mi paciente necesita de esa sabiduría y yo lo puedo remitir o no. Pero si yo no sé qué hace él, ¿cómo le voy a remitir a un paciente? No lo puedo remitir, pero yo no sé qué le va a hacer, no sé en qué le va a beneficiar. Entonces, parte de nuestra idea es difundir el concepto de medicina integrativa, pero un real concepto de medicina integrativa. Medicina integrativa no es solamente integrar saberes en mí, como terapeuta. Sí, yo soy médico general alopático, soy médico chino, además tengo formación en gestal y en psicoterapia, pero eso no me hace a mí integrativo. Lo que verdaderamente me hace integrativo es tener un grupo de compañeros terapeutas que sepan otras cosas diferentes de mí, que sean complementarias a lo que yo le voy a ofrecer al paciente. Entonces, estar ahí para el paciente, simplemente. ¿Sí? Sí, volviendo un poco a subrayar lo que acabas de decir, ¿no? El hecho de que un mismo hecho objetivo tiene varias lecturas, ¿no? Es como leer un libro en 3 idiomas. Va a contar la misma historia, pero son 3 lenguajes distintos, ¿no? Y es lo que hacemos nosotros, ¿no? Vuelvo a suscribir otra vez que para que haya un poco de equilibrio y orden tiene que haber mucho desequilibrio. Hay un constante caos dentro del cuerpo, pero lejos de estar desordenado está todo bastante arquetipado. Yo quería daros unos datos mecánicos para... Claro, al fin y al cabo yo sigo siendo mecánico y dando un poco la mecánica, pero lo importante es que todo esto se mueva y que no haya una fijación, no solamente a nivel tisular, sino a nivel emocional también, lo que hemos hablado de lo que has hablado de los arquetipos, ni a nivel bioquímico, ¿no? Entonces, claro, respiramos, el diafragma se mueve unas 15 veces por minuto, es decir, unas 22.000 veces al día. Una fijación en el callado en el hiato esofágico o un problema en el tejido peritoneal pues, hace que esos 22.000 movimientos diarios vayan en unos ejes incorrectos. Y no solo la respiración, el cráneo se mueve a unas 13.000 pulsaciones por minuto por día, perdón. El ritmo cardíaco, 100.000 latidos por minuto por día. A una media de 70 latidos por minuto. Y podremos preguntarnos, ¿y qué tiene que ver mi diafragma con que yo me enferme? Resulta que diafragma o latidos por minuto significa oxigenación a la larga. Y nosotros vivimos de oxígeno. O sea, nosotros vivimos de lo que respiramos y de lo que comemos. Así que si el diafragma va mal, yo estoy mal oxigenado. ¿Voy a seguir funcionando? Sí, no voy a morir, a no ser que se pare. Pero, ¿cómo voy a funcionar? ¿Voy a mal funcionar? ¿Qué porcentaje de mi eficacia se va a ver afectado por ese diafragma que está funcionando mal? Eso es lo importante saber también. Si es importante lo que comemos, si es importante lo que comemos para ser, fíjate si es importante algo que ocurre 100.000 veces al día, como el latido del corazón, o 22.000 veces al día, como la respiración pulmonar. Como es multifactorial la forma en que me enfermo, también debería ser multifactorial la forma en que vuelvo a mi equilibrio de sanación. Entonces aquí lo que quise representar es las diferentes terapias de las que podemos echar mano. Entonces tenemos kinesiología, tenemos acupuntura, tenemos homeopatía, tenemos por supuesto osteopatía, imposición de manos, reiki, tenemos NEAS, topology, tenemos por supuesto farmacología. Tenemos muchas herramientas para nosotros echar terapia neural, homotoxicología, la que no conozca me preguntará, terapia de 5 elementos, fitoterapia, odontología neofocal, que parece lo nuevo, pero se lleva haciendo mucho tiempo, que es la odontología en las terapias complementarias, porque unos dientes mal cuidados y mal ubicados o por falta de, puede hacer que una terapia general no funcione y que te estén dando, por ejemplo, un detoxificador y resulta que estás con más tóxicos y puede ser derivado de una mala oclusión dental, por ejemplo, o de un diente neurológico, ¿sí?
Eso se los puse, parece complicadísimo. Y tenemos oxígeno, carbono, hidrógeno y otros elementos. Y vemos una cosa como muy química. Pero con lo que de verdad quiero que se queden es con esto. Movimiento, vibración y célula. Esto es nuestra estructura básica. Hablando físicamente. Pero es que hablando energéticamente también. Todo lo que ocurre con nosotros, respiración, digestión, visión, hablar, besar, sentarnos, caminar, todo ocurre a este nivel celular. Porque todas esas células se van a unir, van a formar tejidos, van a formar órganos y van a formar toda esa estructura, ¿sí? Y esta célula tiene que moverse siempre. Siempre tiene que haber movimiento. Lo que se queda quieto se enferma o se muere. Y ese movimiento es vibratorio. Y cuando digo vibración, estoy hablando de ondas de vibración. Cada órgano de nosotros, cada tejido de nosotros, tiene una longitud de onda vibracional. Si esa longitud de onda se altera, ese órgano se altera. Pero se puede recuperar teniendo en cuenta de que eso se puede dañar. Obviamente, si yo no sé que eso se daña, ¿cómo lo voy a recuperar? Tengo que saber primero cómo se daña. Sigue, por favor. Entonces aquí tenemos cómo actuamos nosotros, rápidamente cómo actuamos nosotros en nuestra consulta. El cuerpo mental, aquí intentamos que la persona se dé cuenta de que hay una alteración. Se dé cuenta de que hay una enfermedad. Y se dé cuenta de que él está viviendo esa enfermedad. Él o ella está viviendo esa enfermedad. Entonces, ¿cómo va a vivir esa experiencia? Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. O sea, en ese nivel mental, tiene muchísimo que ver tu actitud, positiva o negativa, ante esa experiencia vital que estás viviendo. Te has criticado a ti mismo o misma por años y no ha funcionado. Intenta aceptarte tal y como eres y observa qué sucede. Cambia de camino, a ver qué pasa. Porque siempre has ido por el mismo. Y el mismo te llevó a estar ahí, en esa consulta como paciente. Hay que cambiar. Algo habrá que cambiar. Sí. El pensamiento de siempre, los resultados de siempre. Esto hay que cortarlo en algún momento. Para poder cambiar otra vez a ese desequilibrio que está funcionando en ti. El cuerpo emocional, si ya entendimos en el cuerpo mental de que hay que hacer un cambio de hábitos, el cuerpo emocional es cómo percibo yo esa enfermedad. Ya no cómo la analizo, sino cómo la siento y cómo la percibo. Y cómo voy a percibir ese cambio que va a aparecer en mí. Entonces, percibir las emociones, manejar las emociones, comprender las emociones y utilizarlas. Y saber que las emociones no son ni buenas ni malas. Son. Y ya está. ¿Tengo rabia? Tengo rabia. ¿Tengo ira? Tengo ira. ¿Tengo tristeza? Tengo tristeza. ¿Estoy feliz? Estoy feliz. Y no es ni bueno ni malo. Simplemente es cómo yo lo vivo. Ahí viene el matiz de si es bueno o si es malo. Si a mí me han enseñado que estar triste no es bueno, entonces, si estoy triste, estoy ansioso. Además de triste, voy a estar ansioso porque, uy, esto no es bueno. Y me va a dar ansiedad. Ya tengo dos emociones en vez de una. Sin embargo, podría optar por simplemente vivir mi tristeza. Y ya está. Y pasar esa tristeza. Y algo me tendrá que enseñar esa tristeza. Esto lo puse porque en el día podemos pasar por todas estas emociones sin darnos cuenta, que es lo peor. Sin darnos cuenta. Entonces la cosa es que tengo que estar consciente todo el tiempo de... No hay necesidad tampoco, pero sí consciente de 2 o 3 al menos. Con eso ya es suficiente. Y así vamos aumentando poco a poco. Pero es que muchas de esas pasan sin que nos demos cuenta. Pero ojo, no nos damos cuenta en la conciencia, pero queda registrado en nuestro ser. Y queda registrado incluso como una postura física. Porque es que resulta que cuando yo estoy triste, yo no voy por la calle, yo estoy triste. No. Normalmente ya mi postura cambió. O yo estoy alegre. Nadie me lo cree.
Si yo estoy alegre, tengo otra postura, totalmente diferente. O si quieres conquistar a alguien, te alejas o vas y te le acercas y es diferente tu postura, ¿sí? Entonces la emoción, toda emoción tiene una postura corporal. Y si yo me mantengo en esa emoción por días, semanas, meses, años, adopto esa postura. Y si esa postura es patológica, ¿qué va a pasar? A lo mejor esa postura me está traccionando estómago. Y resulta que a los meses o a los años yo voy a tener un reflujo gastroesofágico. Y resulta que yo creo que es porque como mucho picante. Sí, a lo mejor como mucho picante, pero el picante solamente fue el detonante. Pero es que tu estómago ya tenía tosis por tu postura, por tu emoción durante muchísimo tiempo. Una emoción no gestionada. Entonces, ¿él lo puede ayudar haciendo osteopatía visceral? Sí. Pero es que también tiene que hacer osteopatía emocional, en ese caso, para ir a la causa. ¿Sí? Sí. El cuerpo energético lo hacemos nosotros con bioresonancia y actuamos sobre las células, sobre esa frecuencia de funcionamiento de la que les hablaba. El ejemplo más fácil para que lo comprendan fácilmente es una analítica normal. Nos da, por ejemplo, hemoglobina 12. Y ya, guay, está muy bien. Pero ¿por qué está bien? Porque hay todo un estudio poblacional, que es estadístico, que dice que si está en 12, está bien, pero que si está en 10 ya, Y entonces una campana de Gauss, perdón que no la hice, pero la campana de Gauss, imagínense una campana aquí. La mayoría de la población está aquí dentro de la campana, estos son los que tienen 12, pero resulta que la campana tiene por aquí un hilito que todavía es campana, y por aquí otro. Entonces habrá uno que tenga 10 y habrá uno que tenga 15, que es normal porque está dentro de la campana. Es raro, pero es normal. ¿Me hago entender? Es raro, pero es normal. Exactamente igual es la frecuencia de funcionamiento del hígado. Poblacionalmente, ya se sabe qué frecuencia es. Si esa frecuencia se sale de esa normalidad, hay una alteración de hígado. Puede haber un bloqueo de hígado. Y eso se puede conocer por medio de aparatos de bioresonancia. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con la Beacon. Y entonces ese aparato me da un diagnóstico, hay que saber leerlo, por supuesto, pero también puedo hacer tratamiento, porque puedo cambiar la información que me da el paciente y darle información correcta, vibracional, para cada órgano o cada tejido. ¿Sigo? Entonces me interesa que lo lean, por favor. Léanlo. Si se sienten identificados con uno, ya me quedo tranquilo. Yo me identifico con todos. Así nos enfermamos. Último. La plantación es libre, la cosecha obligatoria. Tú cosechas lo que plantaste y ya está. Y tú decides qué vas a plantar. No decides qué vas a cosechar, decides lo que plantas. ¿Sigue? Entonces, termino preguntándoles con lo que empecé. ¿Es otra medicina? En realidad, mi conclusión, haciendo un debate con todos mis compañeros, era que no es otra medicina. ¿Sigue, por favor? Es la de siempre, pero con otra perspectiva. ¿De dónde? O sea, no fue que me lo inventé. No, ya me hubiera gustado, pero no. Sigue, por favor. Es más importante conocer qué tipo de persona tiene una enfermedad a conocer qué tipo de enfermedad tiene una persona. Y eso lo decía ese señor. Y resulta que ese señor vivió hace 50.000 años y es el padre de la medicina. O sea, no es nuevo el concepto ya lo tenía Hipócrates. Entonces es la misma medicina de Hipócrates que ahora la están promocionando como que lo último en el 2015. Pues no. Esto ya estaba antes de Cristo. Así de sencillo. ¿Qué es lo que debe cambiar? Es
nuestra percepción de esa medicina. En algún momento nos industrializamos y nos supermodernizamos y se perdió la esencia. No estoy diciendo con esto que la medicina alopática sea mala, por favor. Yo soy medio medicina alopática, así que me estaría echando agua sucia yo. No. La medicina alopática es como las medicinas complementarias. ¿Qué es lo que es malo o bueno? ¿Cómo la use yo en beneficio de mi paciente? Tiene un momento, tiene un lugar y tiene una forma adecuada de utilización. Así como la ideología, así como la homeopatía, la naturopatía, como cualquier otra. Y para nosotros, eso es medicina integrativa. Integrar todos los saberes en beneficio del paciente. No es más. Muchas gracias.